La comunidad del yoga en Sayulita es súper extensa. Hoy por hoy yo ya no conozco a todos los maestros de yoga ni a los que vienen porque vienen y van, entonces es muy difícil como conocer a todos, pero es súper extensa ahora en muchos hoteles, se dan clases de yoga. Conozco gente que viene por un mes, 2 meses y son maestros súper buenos de yoga y aparte de su práctica quieren dar un poquito de clases y vienen a estudios, ya sea en un estudio y clases privadas o en la playa, en la selva. Entonces hay mucho de dónde hacer, hay muchos estilos de yoga también. Mi nombre es Melissa Maldonado, soy de Saltillo, Coahuila, en norte de México. Y yo llegué aquí, vine aquí de visita de vacaciones con amigos en el año 2009. Me encantó el pueblo, era un pueblo lógicamente mucho más pequeño, sin tanta infraestructura. Había poca yoga, había solo 2 sitios de yoga y pensé que sería como un buen espacio o un buen momento de seguir mi práctica de la enseñanza de yoga. La historia de cómo me inicié en el yoga es un poco como bizarra. Más o menos en el 2002 estaba viviendo en París y la persona con la que vivía era una practicante fuerte de yoga. Yo no sabía nada sobre yoga y como ella llegaba a la casa y me contaba que se sentía súper bien y que le encantaba el yoga, que había cambiado su vida. La verdad que yo no sabía nada del yoga y ahí empecé como a preguntarme si el yoga era como práctica física o espiritual. Jamás le preguntaba a ella siempre hablaba de eso. Y bueno, yo lo que hice fue agarrar internet y libros. Fui a la biblioteca, saqué libros de yoga y empecé a leer sobre el yoga y de ahí pues quedé como enamorada del yoga. Lógicamente yo no tenía dinero en París para pagar clases y también clases gratis me quedaban muy lejos, entonces yo llegando a México inicié con clases prácticas. O sea, yo primero empecé a estudiar el yoga y me enamoré de toda la filosofía del yoga y luego empecé una práctica. Mi práctica fue fuerte en un año como Kundalini y Ashtanga Yoga, que son 2 prácticas casi que contrarias, pero tienen muchísimo en común, que es todo el amor y la filosofía y la práctica tan mental que lleva el yoga o con lo que se inició el yoga. Entonces hacía yo un poquito de las 2 y después dejé Kundalini, que sentí que no era como tanta lo que yo estaba buscando y me enfoqué en Ashtanga Yoga, que es una práctica fuerte. Cuando regresé a México y di unos 2 años más en la ciudad clases, empecé a hacer como una fusión que no era totalmente power yoga ni ashtanga yoga y algo tan estricto y tan cuadrado. Y entonces empecé a dar clases de vinyasa yoga, que es pues una combinación y me encanta porque puedes desmenuzar posturas y hay muchísimas variaciones, te da muchísima extensión para hacer esas variaciones y trabajar con diferentes cuerpos. Todos los años yo creo que Sayulita acepta da la bienvenida a más de 300, 400 grupos de yoga que vienen o retreats que vienen por hasta más de un mes a quedarse aquí. Hay muchísimos espacios hermosos en la selva, en hoteles, en lugares, playas vírgenes donde se pueden hacer unos hermosos retreats. Más la comunidad tan grande que tenemos en Sayulita de yoga. No solo eso, pero como todas las ramas que se pueden salir de ahí. Mi esposo y yo estamos aquí en Sayulita, aquí nos quedamos. Sí me gustaría en un futuro, cuando mi niña tenga, no sé, 5 o 6 años, que pueda ya estar como caminando por sí sola y entendiendo bien. Sí, nos encantaría viajar y el yoga es una herramienta casi que perfecta para ir a cualquier lugar y eso, ¿no? Como
sacar o hacer un trade de te doy clases por una torta o te doy clases y por un cuarto. Y sí, nos encantará viajar. Nuestro sueño es ir a Asia. Y bueno, ese es como también mata de yoga. Y por ahora estoy aquí y aquí me pueden encontrar.